Van a haber varias diapositivas, simplemente voy a mencionar algunos conceptos, porque uno a veces tiene diapositivas que trabajamos en cursos por ahí de doctorados, pero simplemente me interesa quedarme con algunas ideas. Después, si a alguno le interesa alguna en especial, volvemos o podemos conversar con Andrés alguna de estas ideas. En esta me voy a quedar con esta idea de que históricamente necesitábamos más datos de los que teníamos y actualmente tenemos más datos de los que necesitamos. Entonces, lo más complejo de pensar nuestro rol disciplinar quizás es entender que encontrar nuevamente estas maneras efectivas y eficientes de analizar esos datos para desarrollar modelos predictivos que nos ayuden a una toma de decisión hacia una arquitectura y un diseño orientado al rendimiento, de alguna manera sería el desafío de esta época, para poder potenciar los instrumentos nuevos o no tan nuevos y las mixturas que posibilitan. Y el pensamiento gráfico aumentado se podría definir con estos procedimientos que integran procesos algorítmicos, heurísticos de manufacturas, donde se amplían horizontes mediante los recursos y aquí empiezan a sintetizar instrumentos vigentes, conocidos e instrumentos novedosos. La representación, la simulación, el diseño computacional, la manufactura digital y el computational making, que lo vamos a ver en algunas de las diapositivas. Este gráfico me interesa simplemente que es un mapeo de muchas de las acciones que hacemos en los procesos de ideación, en los procesos de trabajo que estamos habituados, el trabajo de la verificación de prototipos, elementos que tienen que ver con incorporar algún elemento científico en el proceso de toma de decisiones. Muchas decisiones están vinculadas a nuestra historia de utilizar algún instrumento geométrico y vamos a ver cómo la arquitectura y el diseño en forma predominante de la arquitectura se ha basado en la seguridad de la geometría para un proceso de toma de decisiones y después tenemos, digamos, momentos que estamos trabajando exclusivamente para hacer una disrupción, para trabajar la innovación, podemos hacer simplemente un desarrollo de algo conocido o una actualización de conocimiento. Cada una de estas objetivos e intenciones plantean estrategias diferentes en la forma de utilizar los recursos que tenemos. Y después hay momentos donde los instrumentos de representación y los medios digitales pueden trabajar, por un lado, donde la representación potencia lo representado, hay una cuestión mucho más lineal. Esto quizá es lo que hemos heredado de los trabajos más vinculados a pensar el instrumento como un elemento que nos acompaña a lograr certezas, donde se trabaja conceptos como sistema, estructura, elemento, tipología, y los medios digitales han avanzado mucho en este concepto que a mí me interesaba, que yo lo tomaba como un valor, pero era visto al principio como un disvalor, que es donde la representación usurpa la identidad de lo representado. A mí me encantaba este concepto, donde pasaban cosas que no había previsto, pero me lograba visibilizar alguna posibilidad que no había pensado, ¿no? Es cuando Henry Miralles agarra esos gráficos, empiezan a dibujar sobre dibujos como David Hocknett, y en un momento dice, yo empiezo a dibujar y dejo que la mirada distraída descubra algo, y descubrí algo. Y no sabía bien por qué, pero algo parecía que era interesante. Los medios digitales, desde esta mirada, y después están todos los grises y las variabilidades que podrían haber entre uno y otro momento, como si fueran dualidades, nos genera de alguna manera la posibilidad de trabajar más en proporción, menos en escala. Digamos, hay un procedimiento no lineal en este descubrimiento que creo que es una potencialidad que sumarían estos trabajos con medios digitales, por lo menos en las últimas décadas que podemos observar. De este cuadro, lo que nos podemos quedar que hace muchos años comenzamos a investigar a partir de este objetivo, de intentar ver cómo estos instrumentos ampliaban nuestras capacidades de los sistemas complejos que intervienen en el acto de proyectar arquitectura. Y después hay una serie de digamos, ítems que fuimos trabajando de cómo, por ejemplo, había un distanciamiento de las características geométricas históricas a partir de la incorporación, los procesos de ideación abiertos, como hemos comentado, estrategias y aproximaciones múltiples, es decir, hay una serie de condiciones disciplinarias contemporáneas que hace varias décadas, quienes trabajamos estos elementos en los sistemas proyectuales, nos interesaba ver qué más podía pasar
en nuestra disciplina, que tenía de alguna manera elementos vigentes, y muchos de esos elementos vigentes que habían nacido en el Renacimiento y que todavía se utilizan, como puede ser la perspectiva. Fíjense, hay conceptos como ciberespacio, ciberception, imagen de síntesis, que son conceptos que aparecían con los medios digitales, y esos conceptos plantean de alguna manera una redefinición de conceptos trabajados históricamente por la disciplina. Tan es así que muchos de los referentes de los que hemos sido formados, por lo menos mi generación, intentaba dar una argumentación epistemológica a la arquitectura con argumentaciones por fuera de nuestra disciplina. Entonces nos habíamos acostumbrado que Peter Eisenman se apoyaba en la teoría morfogenética para poder argumentar y tomaba algunos instrumentos para poder experimentar. Muchos de estos instrumentos quizás fueron forzados, pero lo interesante es esa actitud de entender que podía haber algo que nos podía llegar a dar un valor agregado, ¿no? Fíjense que Greg Lynn empleaba procesos de la teoría fractal, Van Berkel mostraba la afinidad de las influencias dinámicas, Bernard Jumi procedimientos de la teoría literaria, e intentaban con algún instrumento ir más allá de la representación literal de estos conceptos, ¿no? Y ahí aparecían de alguna manera los medios digitales como una posibilidad de poder decodificar estas intenciones. Y venimos al tema de la geometría. El tema de la geometría es interesantísimo pensar cómo, por un lado, lo teníamos a Doberti, que tomaba conceptos de Piaget, que tenía que ver con la psicología evolutiva, y donde él asimilaba en un proceso de descubrimiento en los sistemas analógicos una evolución de los sistemas de la misma forma que Piaget lo entendía en la evolución de la constitución de la personalidad del niño hacia el adulto, ¿no? Piaget hablaba de cómo la geometría topológica, esos sketches como figuras de cauchos que hablan simplemente de lo lleno, de lo vacío, abierto, cerrado, pero que no establecía ninguna codificación, nos permitía iniciar un proceso proyectual, y de la misma manera íbamos incorporando la geometría proyectiva como una evolución, la geometría euclidiana como una codificación mucho más sofisticada que tenía que ver en la constitución de la personalidad del adulto. Básicamente, la arquitectura, el diseño la estructuración conceptual del pensamiento proyectual, es indispensable el pensamiento de las geometrías para poder entender estos mundos posibles. Quizá voy a pedir ayuda, bueno, porque se me apaga, si se vuelve a apagar, pero esperemos un poco, si se vuelve a apagar debe ser porque... Sí, puede ser de pantalla, pero esperemos, y si no, para no estar cortando. Pensando en la geometría. Sí, es darle un enter para no entrar a configurar de vuelta. Sí. Como reseteé la máquina, se perdió la configuración. Si pensamos en la geometría, fíjense qué interesante, ¿no? Pensando, y perdón a los profesores de historia porque voy a hacer como una síntesis muy acotada, perdiendo muchos detalles, pero bueno, lo hago a propósito, ¿no? Así como hacía Deleuze, que trabajaba sobre las rugosidades para intentar conectar lo inconexo, me tomo el atrevimiento teniendo profesores de historia. Pero fíjense lo interesante de pensar este concepto, que si bien han cambiado las formas de pensar el espacio, la forma de pensar la arquitectura, la materialidad, a lo largo de muchas décadas y cientos de años, hay un concepto que quizás se mantiene, que es el concepto de plan, módulo y proporción. Es una forma donde nosotros entendemos, a partir del trazado modular expresado en un trazado geométrico, una forma de aproximación a la resolución de problemas espaciales, estructurales y materiales de la arquitectura, ¿no? O sea, por un lado, los elementos clásicos definen la relación de las partes y de la parte hacia el todo. Entonces, fíjense, tenemos desde el templo de Poseidón a la villa de Garzón, el Panteón, la capilla Paxi, con un trazado regulador como una forma de modular como base de la racionalización de la forma. Es algo que hemos de alguna manera asimilado nosotros y que se puede mantener, se puede observar a lo largo de la historia esta relación entre geometría y arquitectura. Si pensamos en los sistemas que obviamente todos conocemos, la perspectiva nace, digamos, o por lo menos los tratados en 1425 de Vasari, trabajan de esta idea de
el ser humano como centro universo, ya no Dios como el centro universo, y esta subjetividad da la posibilidad de pensar un sistema de representación que marcó la espacialidad de estas capillas, ¿no? de estas iglesias como la iglesia de Santo Espíritu. ¿Qué viene a ser el sistema Monge? O sea, estoy repitiendo lo que conocemos, pero para intentar llegar a los medios digitales. El sistema Monge viene a resolver el problema, entre otras cosas, de la ambigüedad de la perspectiva. O sea, la segunda revolución industrial necesita de alguna manera un espacio de representación, un sistema codificado de representación donde, entre otras cosas, podamos calcular la verdadera magnitud de una filigrana. Y la perspectiva es imposible. Y comienza a hablar de un espacio infinito, homogéneo, donde la proximidad y la lejanía es poco perceptible. Hay esta anomia, ¿no? Hay un observador anónimo que en la perspectiva no se reconoce, es el sujeto, somos el centro de la mirada, y que es interesante ver cómo estos sistemas vigentes que han permitido de alguna manera tener mayor precisión en el cálculo de estas filigranas de los hangares ingenieriles, forman parte de los sistemas vigentes en arquitectura. Estos conceptos de espacio y tiempo que hablaba en su momento Gideon, y perdón que lo mencione, pero de alguna manera habla, digamos, de esta geometría que son las vanguardias artísticas que intentan trabajar en la representación de este espacio relativo y simultáneo, donde los referentes que ya conocemos toman esa espacialidad, de alguna manera, esta forma de representación. Si seguimos con el concepto de plan, módulo y proporción, fíjense cómo los sistemas de proporciones modulares de diferentes épocas, y acá hay un random de pensar este concepto, cómo se reconoce la idea de plan, módulo y proporción, ¿no? Aleatoriamente, inclusive aparece alguna imagen quizás fuera de, muy distanciada de periodo, pero fíjense que es algo muy naturalizado en la arquitectura de cómo estos conceptos nos ayudan a tomar decisiones. El racionalismo clásico lleva a la tercera dimensión este concepto, ¿no? Este concepto cartesiano de plan, módulo y proporción, inclusive lo vemos en la década del 70 con Moshe Shadid, donde esta cuestión de la modularidad nos permite también trabajar la complejidad. Se lleva al urbanismo, se lleva al Brise-Soleil, es un instrumento que nos sirve para poder pensar, para poder tomar decisiones, para poder repensar inclusive nuestras ciudades. ¿Cuándo se producen las primeras disrupciones? En el posracionalismo. Fíjense, la idea ya es pensar sistemas geométricos diferentes. Al quebrar un poco el prisma puro, lo que hacemos es pensar en subsistemas. Entonces colocamos el sistema más regular, a lo que tiene que ver con el paquete funcional, los espacios servidos y sirvientes que hablaba Louis Kahn, y en estas obras de alto dejamos, o la obra de la Filarmónica de Berlín, de Hans Scharoun, la parte que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con el habitar, comienza a tomar libertades. Entonces tenemos la combinación de subsistemas. Y aquí podemos tener, de alguna manera, también imágenes random de pensar esta cuestión de la fragmentación, de una primera disrupción. Quizá el cambio tipológico más interesante tiene que ver con las nuevas tecnologías estructurales, ¿no? Las tecnologías estructurales a partir de estructuras laminares, de Torroja, Fuller, Candela, la resistencia mecánica de los materiales, de la Diodieste, las membranas de Frey-Otto, sí proponen otro tipo de geometría, una geometría que sale de la geometría clásica que nosotros manejamos, porque evidentemente hay otra forma de trabajar la materialidad, la estructura y el cálculo estructural. Y la pregunta es cómo comienza a aparecer, por lo menos conceptualmente, los medios digitales. Y acá hay dos conceptos que me parecen interesantes. Por un lado, Pierre Levy hablaba cómo nuestra cultura se diferenciaba en la transmisión del conocimiento, y él decía que hemos pasado de la oralidad, de un saber narrativo basado en la ritualidad, esto es el medioevo, ¿no? Que se contaban historias, a la escritura que nos daba como un valor agregado un saber teórico basado en la interpretación. Y actualmente estamos en una época de datos informáticos, donde el saber operacional basado en la simulación es lo que da un valor o una carga, un valor agregado a nuestras experiencias. Inclusive en nuestras universidades tenemos quizá un problema de comunicación con los nativos digitales, porque nosotros estamos formados, yo soy un inmigrante digital, quizá estoy formado en ambas, pero tenemos una expectativa de un saber teórico basado en la interpretación, y tenemos alumnos que entienden
que su valor diferencial va a ser en este saber operacional basado en la simulación. Y es interesante porque ha producido muchos problemas de comunicación, inclusive en nuestro sistema de enseñanza. Y Tomás Maldonado, esto es un libro de los 90, él lo planteaba como la gran síntesis de los tipos de modelación practicados hasta el momento. ¿Y qué significa? Significa que los medios digitales abarcan en un único sistema las funciones de los clásicos modelos icónicos, los que estamos mencionando, la perspectiva, el sistema Monge, y las nuevas funciones de los modelos no icónicos, los diagramáticos y matemáticos. Hoy en día es muy fácil de entenderlo y verlo esto, pero cuando salió el libro era más conceptual, porque no teníamos un recurso como la programación visual, no teníamos un recurso donde podíamos entender el script, la programación, por lo menos desde el diseño de la arquitectura, y estamos muy alejados de entender que el concepto de un algoritmo estaba directamente relacionado o podía potenciarse con los modelos icónicos. Era como mundos separados, el programador, el nerd y los diseñadores con su gráfica directa. Siempre estos referentes que hemos tenido en arquitectura que intentaron forzar los sistemas conocidos, a pesar de que sus sistemas de diseños eran analógicos, el Museo Guggenheim de Frank Gehry era un referente de época de comenzar a pensar con estos instrumentos. Tal es así que Gehry creó Gehry and Technologies, una empresa donde ofrecía su servicio de generar un pliego de licitación y también acompañar todo un proceso de obra para aquellos jóvenes arquitectos que ganaban un concurso con geometrías complejas y luego no sabían cómo poder desarrollarlo. Porque en la primera etapa de estas generaciones se utilizaban software de aeronáutica. Después comenzaron a aparecer rinoceros, programas que utilizamos en diseño industrial, pero si no, eran software que eran un conocimiento muy específico que solamente haber coordinado este servicio en Gehry Technologies podía ofrecerlo, ¿no? Entonces fíjense que ahí empieza a aparecer estas nuevas generaciones de arquitectos donde comienzan a trabajar programas que les permiten manipular muy fácilmente geometrías de doble curvatura. Antes eran paradigmas, ¿no? Como Gaudí, que estuvo décadas pensando una iglesia. Eran paradigmas únicos que podíamos contar en la propia historia. En cambio, ahora cualquier usuario podía tener un control geométrico de geometrías complejas, geometrías que en arquitectura llamamos complejas porque no sabemos cómo nombrarlas. O sea, fíjense en la historia de la arquitectura, cuando hablamos de geometrías complejas, inclusive me acuerdo de la arquitectura viva, había un artículo que era arquitectura informal, ¿no? Justamente, arquitecturas que son tremendamente formalistas. Bueno, ahí habla de que nosotros todavía no sabíamos cómo nombrarlas, que eran hiperbólicas, Lobachevsky, de Riemann. O sea, teníamos que hablar con un matemático para entender y apenas entendíamos que era una superficie arreglada. Si es arreglada la podemos construir. Si no, ahí empiezan a aparecer los problemas de materializar esta arquitectura, porque podíamos llegar muy rápido a poder idearla, pero empiezan a haber problemas en la arquitectura, no tanto en diseño industrial, por un problema de escala de poder materializar estas arquitecturas complejas. Y si tenemos como antecedentes, hay algunas de las estrategias que se comenzaron a utilizar de discretización geométrica que lo ha anticipado Miralles. Miralles no ha utilizado los medios digitales, ¿no? Pero en su entrevista decía, si en el estudio hay alguien que está trabajando CAD, de alguna manera te vas desplazando. Y fíjense este ejercicio, que está buenísimo, que había salido en la croquis, creo que número 72, de cómo acotar una croissant, una media luna. Lo que plantea es la posibilidad de hacer simple lo complejo. Es decir, toma una geometría compleja y la decodifica y te regala un método para poder entenderla, que es el método que utiliza el pabellón de Knox para poder simular esta doble curvatura con los materiales que tenemos, que de alguna manera son materiales reglados. Entonces, el seccionado y plantear la ilusión de la doble curvatura, pero adaptándolo a partir de la discretización geométrica en nuestra arquitectura. Entonces, en estas arquitecturas, ya hace 1 o 2 décadas atrás, de neovanguardia, lo que hacen es forzar nuestros instrumentos vigentes, incorporando quizás forzadamente estos instrumentos, y claro, se plantea, para la ideación ya no hay problema, pero comienza a pensarse el tema de la materialidad, que es un problema que se estuvo trabajando en la última década en arquitectura. Cuando hablamos de geometría también es un término muy ambiguo. Tuve la suerte de poder abrir el Congreso de Matemática del Mercosur, que se hizo en Santa Fe,
había muchos colegas que conozco, y en un momento me pasa lo mismo que me pasó en el 2004 cuando hice una presentación en el Congreso de Matemática and Design. Voy a hablar de matemáticas siendo arquitecto con matemáticos, ¿no? Y el grado de ambigüedad que nosotros utilizamos los términos es bastante complejo, pero también es rico en sí mismo. Entonces fíjense que cuando hablamos de geometría también está la geometría gráfica informática, que tiene otra constitución geométrica, que de alguna manera tiene que ver con los algoritmos que posibilitaron la visualización o el uso en relación a qué programa. Y estos tipos de geometrías, como la malla poligonal, o algoritmos como las superficies NURB, como la geometría fractal o las metabol, se fueron utilizando y se fueron especializando en diferentes disciplinas, ¿no? Las metabol son estos algoritmos que por proximidad se van deformando, que simulan una plastilina, y obviamente el tema de la comunicación visual vino muy bien, porque para poder hacer estos animes es como que ayuda y uno puede migrar el medio analógico para poder generar estos personajes. La malla poligonal se utilizó preferentemente en arquitectura, geometrías, superficies NURB, que trabajan estos algoritmos creados en la industria aeronáutica. Se utiliza más en diseño industrial, pero a pesar de que las arquitecturas neovanguardia comenzaron a utilizarla, la geometría fractal se utilizó en algún momento para trabajar estas topografías, estos relevamientos y poder operar en base a eso. Y acá hay otras cosas que fueron pasando en esta relación entre los instrumentos o las disciplinas vigentes y los nuevos instrumentos digitales. La gran pregunta, que seguramente todavía va a haber un debate en esta facultad, igual que la nuestra, ¿qué pasa con sistemas de representación? Si nosotros podemos hacerlo todo en el mundo digital. Voy a poner este caso. Este caso es Helmut Pottmann, es un profesor de geometría descriptiva de la Universidad de Graz, y escribió uno de los libros más citados vinculado a la relación de geometría y arquitectura, por lo menos en investigación, que es Architectural Geometry, porque es consultor de estas empresas para poder resolver este tipo de materialidades. Porque muchas de las resoluciones no tienen que ver solamente con el diseño, con toda la complejidad de un pliego y la materialidad, y no tiene que ver solamente con los sistemas CAD/CAM, sino con la estrategia geométrica de discretización geométrica para hacer posible la manufactura con los materiales que tenemos hoy en día, por lo menos en el caso de arquitectura. Entonces, fíjense que un consultor es un profesor de geometría descriptiva y no necesariamente un ingeniero de la NASA, que podría ser alguien a quien le podríamos preguntar para, si está resuelto en un avión, podemos trasladar esa expertise en arquitectura. No, de alguna manera se resemantiza una disciplina y se vuelve a pensar con un valor agregado. Entonces estamos en este cuadro de situación. Esta es la cantidad de instrumentos que diferentes disciplinas proyectuales, pero lo pongo en el caso de arquitectura, que es la que por ahí tarda un poco más en incorporar estos instrumentos, de entrada y salida de información. Podemos entrar información, obviamente, desde el diseñador, desde el modelado geométrico tradicional, desde el modelado paramétrico, desde la fotogrametría, desde el escaneo láser, la podemos sacar en el prototipado rápido, podemos ya avanzar en sistemas CAD/CAM con una escala mediana y hacer de alguna manera una transición e incorporación, y actualmente le sumamos más complejidad y tenemos la inteligencia artificial. O sea, cada vez más tenemos mayor cantidad de instrumentos que nos obligan a repensar procesos con más datos, y al final quizás los problemas siguen siendo los mismos que teníamos hace muchas décadas atrás, ¿no? Pero bueno, ahí me parece interesante decir la batería de instrumentos que tenemos, y quizás tenemos problemas no resueltos a nivel urbanístico, a nivel del hábitat, con más instrumentos. Cuando hablamos de programación visual, quizás ustedes ya trabajan, hay trabajos fantásticos que va a mostrar Andrés también. A mí me hace pensar que no es tan diferente lo que hace 25 años trabajábamos cuando trabajábamos programación visual en AutoSlip, en AutoCAD. Algo que habíamos descubierto, medio friki, era poder pensar trayendo script. Esto era un comando donde pedíamos un crecimiento armonioso de rectángulos con proporciones áureas en AutoCAD. Obviamente ese comando no existía. ¿Para qué AutoCAD va a traerlo? Bueno,
esto es una tarde de trabajo, para mí no soy muy bueno en esto, seguramente un programador te lo hace en una hora, pero era llamar scripts que están previamente diseñados para poder generar esto, de un comando que vos le ponías cantidad de ángulos deseados, le ponías el número, la longitud, lado menor, un punto de inserción, te dibujaba esto y tenías toda la información. Bien, cuando quise llevarlo al 3D, era muy complejo, me acuerdo mis profes me dijeron, no, está bien, termina el ejercicio acá porque se va a complejizar. Con la misma cantidad de información y de tiempo, podemos manipular y tener control geométrico de estas cintas, hoy mismo, con programación visual, con Grasshopper. Y la estructura es igual, es un guión, un archivo de orden y un archivo de procesamiento por lotes. Entonces, fíjense los instrumentos que tenemos, las posibilidades que nos dan para sumar instrumentos proyectuales. Y cuando trabajamos la programación visual, ¿qué es lo interesante? Que establecemos un sistema de jerarquía y de restricciones en relación a un objetivo. Lo mostramos con formas complejas porque es más fácil de entender. Es decir, este diseñador lo que hizo es establecer una serie de restricciones de altura, de proporciones, de perforaciones, y solamente se opera a partir de esto. ¿Esto cuál es? Es un propio diseño personalizado que uno podría trabajar. Generalmente se muestran geometrías complejas porque quizás los que más nos seducen, los que más trabajamos, pero hace muchos años dirigí una tesis de maestría de Matías de la Costa, y Matías lo que propuso, como veníamos trabajando en equipo con estos instrumentos, Mati creo que dio un curso aquí hace varios años, que vos tuviste, Matías y Martín, y cuando le hace la tesis de maestría, lo que me dice, che, yo no quiero seguir mostrando geometría compleja, es lo que yo doy. Y lo que hace Matías es parametrizar el código, parte del código de edificación de Santa Fe. Porque dice, yo tengo un problema en mi estudio, que me llaman por teléfono y dice, tengo un terreno y tengo 4 inversores, ¿me puedes decir mañana cuántos departamentos me salen? No tenía que ver con la geometría compleja, tenía que ver con un sistema de previso, y yo estoy con las planillas y otra planilla y esto, y si yo puedo armar un sistema que me calculen y me haga una visualización del FOT y el FOT, quizás me sirve como instrumento proyectual y es una definición que me sirve a mí, digamos, un estudio pequeño en una ciudad intermedia de Santa Fe, donde se puede compartir, y la idea, después nunca terminó, pero la idea era subirlo al Colegio de Arquitectos para que todos hagan su previsualización y le pueda servir como instrumento. Esa parte nunca se hizo, pero es interesante pensar que no son solo las formas complejas, simplemente es establecer un sistema de restricciones que nos dan una familia de soluciones, ya no una única solución. Y ahí está el valor agregado. No es una única solución, sino que son un paquete o una familia de soluciones. Naturalmente, lo que nos seduce a nosotros es pensar cómo poder manipular estas geometrías y cómo poder materializarla. Entonces, muchas de estas experiencias estuvieron trabajando, inclusive comenzaron a nombrarse como arquitecturas genéticas, como el caso del amigo Alberto Esteves en Barcelona, topo arquitectura, arquitecturas botánicas digitales. O sea, estos instrumentos posibilitaban investigaciones y poder trabajar de alguna manera asociaciones con la naturaleza, asociaciones con algún algoritmo de crecimiento armonioso. Y el desafío, otra vez, no es el prototipado de lo que vimos anteriormente, sino que tiene que ver con la materialidad. Y voy a dar un ejemplo de una revista que tenía, un libro hace muchos años, cuando estaba estudiando la obra de Shuhei Endo, que cuando uno ve este tipo de representación y maneja los medios, lo natural es pensar que se hizo, con este tipo de geometría. O sea que son las curvas spline, Bézier, de polígonos continuos, que llevan el nombre de los ingenieros que lo inventaron, de la industria automotriz, que son las curvas libres, básicamente, ¿no? Las curvas libres que nos permiten generarlas y generar por extrusión. Pero cuando uno analiza la publicación de Shuhei Endo, acá está la sorpresa. Él decodifica esas curvas a partir de arcos, círculos, radio y centro de circunferencia. Y acá está la clave de que estamos usando un sistema de representación que va más allá de la tecnología y el proceso industrial que hemos heredado. El proceso industrial y las tecnologías están más vinculadas a la geometría clásica. Tenemos, la constitución de estos mismos tableros, son estructuras laminares, planas, con una codificación, donde nosotros tenemos que adaptarla para este tipo de geometría, y naturalmente
las chapas se pliegan en un único sentido, no en dos sentidos, los rodillos tienen que ser circulares y entender, decodificarla de esta forma hace que vos puedas entender que esta una chapa es otra chapa y son tres y tener el grado de curvatura para poder materializarla. Pero los sistemas de ideación van más allá, te está pidiendo tener un sistema de CNC que quizás no es coherente para poder materializar esta pequeña obra que es una estación, es una parada de trenes. Y esto lo anticipa Kevin Klinger, un profesor de Texas University, donde él decía, a ver, no se verifica en todos lados, quizás se verifica en Estados Unidos o en Europa, donde los estudios son más previsibles, pero él decía que el trabajo con los sistemas CAD/CAM de alguna manera iba a borrar subcontratistas y lo que estamos haciendo es generar un archivo para dialogar directamente con las máquinas. O sea, Andrés tiene mucha experiencia en esto, digamos, de estos trabajos con las maquinarias y claro, cuando uno trabaja y se involucra, ya no generás un dibujo codificado para que lo interprete otro ser humano, sino que el archivo, esté bien o está mal, directamente lo va a interpretar un robot o lo va a interpretar una CNC y todos los errores están directamente relacionados al propio profesional que generó esos archivos. Vinculado a los sistemas CAD/CAM de manufactura, que son estos nuevos instrumentos, tenemos un poco también la historia de cómo la producción en masa versus la personalización en masa. En la revolución industrial lo que se prometía de alguna manera que la estandarización a partir de la modularización geométrica nos bajaba los costos, ¿no? Esto lo que nos daban son unidades idénticas, ya sean de los elementos constructivos, de las casas, de las estructuras ingenieriles. Y lo que promete y no se verifica en toda escala es que la personalización en masa podemos trabajar con lo no seriado, relaciones geométricas flexibles, la manufactura con ensamblaje y tenemos variabilidad y complejidad, pero podemos bajar los costos. O sea, porque da lo mismo para determinada escala, habrá que ver cómo se verifica, pedirle que corte tantas piezas más o menos, porque hay software que lo que hace es optimizar el corte, por ejemplo, un tablero fenólico, entonces simplemente lo que se mide es el tiempo de corte. Vamos a mostrar algunos ejemplos, un poco rápido, que en nuestros contextos quizá complejo porque son contextos donde siempre se trabajan procesos, pero procesos híbridos, donde quizás nunca podemos hacer un proceso totalmente digital porque no tenemos aceitada y coordinada la tecnología, hemos intentado trabajar alguna variable en ideación para poder generar algún descubrimiento. Esto es un evento que se hace en Brasil, Homo Faber, donde se releva experiencias en Latinoamérica, experiencias en universidades, son experiencias diferentes. Y justo esto es viejo, habíamos presentado creo que en el primer año un artefacto que hicimos conjunto de la Universidad del Biobío en Chile, digamos, el equipo de Santa Fe con el concurso con la gente de Biobío y se materializó en Biobío. Es interesante porque para los que les gustan pueden googlear Homo Faber, ver los trabajos, ver cuáles son los intereses, está bien mapeado que hay trabajos pequeños, trabajos académicos, trabajos más tecnológicos, donde están los intereses de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces uno puede, si está investigando por ahí, puede decir, ok, me interesa el equipo Lamo porque tiene determinada mirada, me interesa el equipo de Sao Paulo, y es interesante seguir a los autores para ir descubriendo dónde puede estar también el valor agregado de cada uno de los espacios. Y este es un mapa que habíamos hecho en un artículo de revista científica, donde esta colaboración, porque hay algo que lo hicimos a la fuerza, ahora que está tan de moda estos términos de cooperativo, co-creativo, digamos que bueno, por suerte están de moda enunciarlos, pero no se verifica siempre, porque a veces es difícil cambiar el chip, porque nuestros sistemas a veces nos piden ser individuales, pero después nos piden colaborar, ¿no? Entonces después, ¿cómo trabajamos esta colaboración? Nosotros a la fuerza intentamos, después de volver, como decía Javier, de Europa, lo que hicimos, lo pienso así espontáneamente, es
dialogar con nuestros colegas de Chile, de Brasil y intentar colaborar para poder continuar con estas investigaciones porque cada contexto tenía un valor y un déficit acerca de una problemática. Entonces esto es un mapeo desde el 2009, creo que fue uno de los primeros workshops de diseño paramétrico, donde en aquel momento teníamos financiamiento, yo mandé todo mi equipo, pagamos vuelo y todo, y lo único que dijimos, ustedes vuelven y vamos a enseñar esto, tenemos que generar masa crítica, o sea, lo que nos interesa es un tema que es un área de vacancia, y la idea es poder volver y empezar a ampliar, digamos, estos temas. Entonces, a partir del 2009, hay experiencias del 2010, están experiencias que quizás muestre Andrés, que están fantásticas y hemos aprendido mucho de ellos, experiencias donde articulamos con colegas de Sevilla, que han venido a Santa Fe, han estado en Río de Janeiro, donde empezamos a trabajar también colaboraciones con Barcelona, Porto y Sevilla, y creo que en este mapeo lo interesante es pensar en estos patrones geométricos cuando uno arma un relevamiento, que evidentemente estamos generando otros patrones geométricos a intentar trabajar forzadamente con estas tecnologías a ver qué descubrimos, ¿no? Entonces este es un relevamiento de muchas de estas experiencias donde, fíjense, hay un patrón más exploratorio que puede hacer síntesis de cada una de estas experiencias. Y los sistemas son sistemas mixtos, sistemas donde en la ideación usamos los medios digitales, en la manufactura cortamos todas piezas diferentes como un puzzle, la enumeramos, pero después la montamos a mano con un tornillo mariposa, ¿no? O un precinto de plástico, a diferencia de, no sé, Gramazio y Kohler, que continúan el proceso con los robots, ¿no? Entonces todo el proceso está automatizado. Estos sistemas permiten la automatización y por lo menos en Argentina, donde tenemos quizás un gap mayor con respecto a Chile y Brasil, que tenemos menos tecnologías, menos financiamiento, hay un momento que es casi forzado cuando se corta y se termina montando a mano. Pero también es interesante porque se producen algunas cosas, algunos descubrimientos. Trabajos que voy a pasar rápido, estos tienen que ver con hace quizás 20 años, 2005, trabajamos sobre las propiedades espaciales de las composiciones plegadas. Trabajamos sobre las propiedades espaciales, la composición y las propiedades materiales. En esta línea de trabajo aprendíamos mucho de estos matemáticos, era cómo materializar bidimensionalmente una superficie de doble curvatura, ¿no? Entonces, bueno, había algoritmos que eran programas como matemáticas, después terminamos utilizando el Pepacura, como utilizamos todo, porque dijimos, este está buenísimo, porque los otros tenías que meterte mucho en un programa y cortabas el tempo del proceso de diseño. Entonces después aparecieron programas de origami que nos posibilitaban utilizarlo más. Y después hay estos ejemplos muy interesantes que las mismas superficies que se iban constituyendo en diferentes geometrías. Trabajos que al principio eran las propiedades espaciales, encontrar cuestiones vinculadas a luces, valores vinculados a la arquitectura, sobre actuaciones para ver qué encontramos. Y luego comenzamos a trabajar, esto es en BioBio, en Chile, en el primer postdoc que he realizado, es desde la geometría encontrar cómo podíamos dar un valor diferente a los materiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es media placa de tablero fenólico, lo que ellos le llaman el terciado marino. Ustedes saben, el tablero fenólico es imposible de girar. Bueno, a partir de un corte que hacíamos, posibilitábamos generar otro tipo de propiedad de un material sin utilizar químicos. Básicamente, nuestro conocimiento de geometría, parametrización, porque íbamos regulando en pequeña escala, y luego trabajar con una CNC. Estos ejemplos son anteriores de Alcalá de Henares, cuando trabajamos solo las propiedades espaciales. Y hacíamos ejercicios en BioBio muy simples, pero en esta parametrización lo interesante era cómo en una placa de tablero fenólico podía ser tirada en la costa de Chile y esa placa podía ser reutilizada como un lugar para proteger el viento y leer un libro. Como esta placa se banca un poco el mar, el sol, lo que hacíamos, bueno, supuestamente estas placas se tiraban y íbamos probando cuál iba a ser el corte para poder lograr que esta placa uno venga, la calce, se proteja un poco, la desarme, la deje tirada y tenías como una posibilidad de refugio en una costa donde hay viento, es fresca y lo probamos con los estudiantes. Muchos de estos ejercicios fuimos como sistematizando una definición, esa definición plantea una geometría posible y obviamente esto
deriva a un sistema CNC. Y a partir de ahí hicimos una serie de algoritmos, definiciones y salimos a dar cursos en Chile. Esto es la Universidad Técnica Santa María, con Luis Felipe, un colega que está ahí, que es fantástico porque él se tomó una semana, dijo, te dejo libre, y cuando volvió, llegó y dijo, ¿qué le dejaron hacer al argentino? Porque hicimos, o sea, estuvimos experimentando en aquel momento, esto era más conocido, pero en el 2011 era un poco raro hacer estas geometrías, y claro, era bastante, en una universidad que tiene mucha formación en ingeniería, era un poco experimental, pero aprendimos mucho de estos errores, muchos de estos algoritmos, algunos hicimos mapeos acerca de, bueno, si damos esta definición, la gente hacia dónde va, qué tipo de decisiones toma a partir de condicionarles con un algoritmo. Seguimos trabajando sobre las propiedades materiales de las composiciones plegadas y después trabajamos pieles arquitectónicas, entonces hay mapeos de diferentes geometrías y esto nos posibilitó en el 2014 comenzar a incorporar Arduino. Estos son estudiantes de diseño industrial y arquitectura, donde aprovechamos y creamos un Arduino FADU, estas cosas que se crean y que duran 2 años. Después seguimos trabajando en Arduino por las cátedras, pero de todo ese nombre, ¿no? El equipo Arduino FADU, y bueno, espero que continúen, porque beca tenemos para 1 año. O sea, pero sí es verdad que esta sinergia funcionó para empezar a encontrar diálogos entre arquitectura y diseño industrial. Entonces, con sensores de luz probamos estas tramas para intentar pensar estas tramas expresivas como posibles aventanamientos. Hacíamos prototipos físicos y después pasábamos con algún plugin para hacer algún dimensionamiento. Este era el cubo FADU, que ustedes conocen. Antes de que se termine de construir, nosotros ya sabíamos que se iba a recalentar. Y bueno, jugábamos con esta pila arquitectónica para pensar algún tipo de... Y terminaron en tesis bastante interesantes. Este es el hotel UNL ATE, que es una placa de vidrio que tiene unas visuales geniales, pero que trajo muchos problemas de temperatura. Entonces una tesis termina armando un dispositivo de medición que hemos medido hasta 70 grados en los ascensores. O sea, teniendo un problema, teníamos la factura de la agua, de la luz, de la EPE, que en un momento decidieron apagar los aire acondicionados de los pasillos porque no podían sostenerlo, entonces tenías que salir de la habitación, correr al ascensor, y era fantástico porque digamos, todo este reglamento lo teníamos porque Nicolás Góngora, que además hizo un emprendimiento sobre Arduino, él dice, me midió en verano con las ventanas cerradas, 70 grados en el punto oeste. ¿Cuál es el problema? Tiene aventanamiento, pero como no hay personal, por un problema de seguridad siempre tiene miedo que alguien se tire, entonces nadie está abriendo y cerrando las 2 ventanas que hacía el tubo Venturi. Entonces contaban que la gente como que salía corriendo, tomaba el ascensor y ya llegaba a la planta baja, había 2 zonas que tenían aire acondicionado y los pasillos que le pegaba el sol, digamos, aquí al oeste, estaba que hervía. Bueno, lo que propone Nico es trabajar simplemente cambiar las aberturas con un sistema que además lo que incorporó que estaba muy bueno es la cuestión del confort ambiental, porque una cuestión que vos pongas cuál es la temperatura, pero le decía, no, además desde un celu todos pueden votar si es cálido o quieren más o menos y se puede modificar ese rango, ese gap. Y él hizo una programación que lo presentó en la tesis, fue bastante interesante, donde así migró a Arduino. Conociendo que ustedes tuvieron la primera tesista en diseño industrial, y felicitaciones por eso, recordé que fue la primera tesis que hicimos nosotros, que sacamos un premio Innovar, la primera tesista de diseño industrial, que trabajamos en una dobladora de alambre. Y es interesante porque yo había mapeado, es una cientibecaria, y nosotros habíamos mapeado que teníamos diferentes sistemas de prototipo, pero no había ninguno que pueda trabajar en 3D la línea, y nosotros utilizamos la línea para un proceso de ediciones. Teníamos el plano, teníamos la cortadora láser, tenemos digamos, las que sustraen sólidos, pero era interesante, entonces tomamos un modelo de New York que habían desarrollado a medias y a partir de ahí se hizo un desarrollo local. Estos son ejercicios donde conectamos geometría y Arduino, y eran geometrías reactivas, se llamaban, con la gente de diseño industrial. Lo hicimos durante 3 o 4 años. Estos son trabajos que estamos haciendo ahora, que tiene que ver con mallas irregulares autoportantes. Creo que somos el único espacio donde no resolvemos problemas. Lo que hacemos es plantear
en el pensamiento gráfico aumentado diseñamos nosotros meses antes algún sistema, o un sistema lo personalizamos y trabajamos sobre esa problemática. Y lo que hacemos es pensar en tener control de todos estos elementos. Es decir, acá hay un sistema de barras y nodos que en un momento fue una provocación contra el domo, ¿no? Viste que se ponen de moda, está el pallet, está el domo. Bueno, en un momento dijimos, no más domos. O sea, vamos a hacer un domo irregular y cómo resolvemos que todos los nodos tengan su numeración y su anclaje. Bueno, eso lo resolvimos, hay algunas definiciones dando vuelta, la hemos personalizado y trabajamos sobre forzar la complejidad para poder tener un instrumento más que ellos pueden. Entonces venían los estudiantes el último día con sus paneles, el kit y montaban ahí su maqueta como si fuera un kit transportable. Estas son algunas de estas experiencias en diseño industrial que ahora estamos conectando con arquitectura, porque lo interesante es que empezamos a trabajar el cambio de escala, y el cambio de escala nos da estos valores, donde inclusive en diseño industrial empezaron a trabajar y ya eran espacios que como arquitectos tuvimos que opinar, pero dijimos, bueno, pero esto es diseño industrial. Bueno, suele pasar eso. Cuando uno trabaja en procesos, siempre hay zonas grises, y esas zonas grises son las más interesantes, son las más difíciles de controlar, pero son también las más interesantes para poder pensar estas diferencias. Esto que está trabajado todavía en prototipo, por suerte pudimos colaborar, se inauguró hace 1 o 2 días, y nos pidieron una colaboración en Marmomac. Marmomac es la feria más importante, creo que a nivel internacional, pero por lo menos de Italia, de mármol. El colega Giuseppe Falacara nos dice, ustedes tienen un espacio, elegimos 10 instituciones, hay creo que un par de estudios, no sé si está Foster y Patterns, hay algunos, Obert, y nos dieron un espacio de 1 metro y 1 metro por 60 para armar un proceso que queríamos demostrar. Lo más interesante que estaba pensando ahora es que lo que tuvimos que armar es un instructivo de montaje, porque si bien resolvimos todas las piezas, después teníamos que ayudarlo a que la persona... Entonces acá también aparece un cruce con otra disciplina, la comunicación visual, porque tenés que tener como un mueble de IKEA, decir, ok, se lo dimos al laboratorio y ustedes tienen que montarlo. Y teníamos que dialogar, pero la idea es que por lo menos tengan un mapa, un instructivo de montaje. Esto es el proceso de estos colegas italianos. Esto lo acaban de montar, esta es nuestra pieza, que tenía un poco la metáfora de la piedra que fue una roca, por eso trabajamos con el Voronoi, que de alguna manera simula geométricamente la idea de una roca que se desarma. Esta es nuestra pieza, que es tal cual, por lo menos a nivel geométrico, tal cual la trabajamos nosotros. Y bueno, esto es un poco lo interesante, que aparecemos con poco presupuesto nosotros, pero estamos ahí junto con Foster, con Arup, y bueno, podemos chapear un poco, pero esto tiene que ver con lo que decíamos, hablábamos con Javier hoy. El desafío de pertenecer, a veces esto me cuesta a mí después para que me lo validen el CONICET, pero el desafío de pertenecer o ir a ferias de diseño, lugares donde por ahí son más profesionalistas, es ponernos a prueba como diseñadores e investigadores en estos temas, de que ser investigador en investigación proyectual nos da un valor agregado, que muchas veces hemos ganado premios en lugares donde hay stands de empresas que tienen mucho dinero. Entonces la defensa de que la investigación en proyectual, la investigación, digamos, tomando lo mejor de lo profesional y también lo riguroso de la investigación, sí tenemos un valor por encima de nuestros propios profesionales que quizá tienen otros recursos que nosotros no tenemos. Y eso es algo que defiendo mucho en estos espacios. Bien, este es el catálogo. Y esto último, que con la ayuda de Andrés vamos a intentar montar estos días, tiene que ver con el paso de escala. Estas son las piezas, cada una de estas piezas tienen 20 centímetros. Cada estudiante de diseño industrial se hizo custodio de unas piezas, y ahí puedo contar muchas experiencias que tuvimos, muy interesante, porque la gente todavía piensa que esto no es una pieza funcional, sino que es un prototipo. Había gente que decía, a mí me lo imprimieron en 3 partes y lo pegamos. Bueno, no sirve, porque nosotros explicamos todo el proceso, pusimos toda una forma de trabajo, donde esta pieza, como no hemos trabajado, a pesar de que el equipo de Andrés nos ofreció, pero por lo pronto no hemos hecho un cálculo de elementos finitos para poder, trabajamos con mucha intuición y un forward finding donde nos dio algunas garantías y sobredimensionamos.
lo que suele pasar inclusive en la Sagrada Familia. Yo estuve con los equipos que trabajaban en la expresión gráfica de Sagrada Familia. Uno pensaba que estaban los cálculos computacionales a full y la mayor innovación tenía que ver en la representación. Me acuerdo que decía, hay momentos donde para poder meter esta cáscara y cortamos un par de hierros. Y eso me consta, el equipo que estaba en la Sagrada Familia del Departamento de Expresión Gráfica decía, está sobredimensionado y esto es estético. Entonces, obviamente, tiene mayor desarrollo y mayor rigurosidad que nosotros, pero igual todavía el sobredimensionamiento en obras donde por ahí uno cree que está perfectamente calculado todos los esfuerzos, a veces hace que se tomen decisiones con las formas más clásicas que tenemos en la arquitectura. Esto es simplemente los trabajos de Forfine, de ir probando y con un par de conceptos tipológicos, y vamos a ver qué sale en este montaje que vamos a hacer con estudiantes de diseño industrial y arquitectura, donde, bueno, un poco en forma provocadora, colocamos una columna donde decidieron los arquitectos que no haya. Obviamente está fantástico que no haya esa columna, pero vamos a trabajar ese espacio y, bueno, vamos a hacer un poco esta experiencia. Y terminamos con, estas son experiencias de maestría. Esta es algunos de los algoritmos que trabajamos en Chile con Carla Tortul, artista. Trabajamos en FASE, que es un encuentro que se hacía, que era fantástico, de ciencia, arte y tecnología, esto en el Centro Cultural Recoleta, donde mostraba procesos. Entonces hicimos este proceso. Esta es una pieza que se veía ni bien ingresabas al Centro Cultural Recoleta, y lo que hicimos es grabar en una GoPro el proceso, montamos las piezas y luego en un televisor iba contando todo el proceso de montaje de las piezas. Se hizo en la noche de los museos y estuvimos con muchas experiencias muy interesantes porque, por ejemplo, teníamos este mapa, estaba ploteado, que es el mapa donde va cada una de las piezas, que encima es un despliegue, que es bastante complejo de entenderlo porque es muy abstracto, y había chicos que venían, niños que venían a ver la obra y veían los números ploteados ahí, iban automáticamente en el mapa y encontraban los números, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es verdad, es un mapa de montaje, pero era muy abstracto. Y sin embargo había un juego de ir a descubrir el número para entenderlo que nos pareció bastante interesante. Que además los niños puedan hacer esa conexión que pensamos que era muy abstracta. Esto es el 2012, una primera experiencia de robótica en arquitectura, muy simple, por invitación de Luis Felipe, donde básicamente trabajábamos estas tramas que eran bastante conocidas en su momento. Voy a bajar el volumen, voy a venir medio fuerte. Y ahora hay trabajos mucho más interesantes que fue evolucionando el trabajo de la robótica, y ahí está un poco la cuestión latina. Fíjense el brazo de esos robots. Eran robots que estaban en ingeniería industrial, los prestaron en arquitectura, pero no teníamos dinero para poder comprar esta pieza, y esta pieza se imprimió y se hizo, o sea, y ya está. Pero lo más interesante que pasó acá es lo siguiente. En ingeniería industrial obviamente tienen todos estos robots, pero no lo utilizan para manufactura, lo utilizan para simular procesos ingenieriles. Entonces, lo que pasaba es que iban los arquitectos y pedían los robots e iban en la forma clásica que siempre piden, es decir, necesito que trabajes para mí, como uno trabaja en la obra, necesito que me calcules esto. Entonces siempre le decían que no. Entonces lo que hicimos nosotros, yo relevé porque me habían contratado para generar una innovación, le digo, no, lo que tenemos que hacer, tenemos que formar a sus propios pasantes en un proceso que nunca hayan experimentado. Entonces lo que trabajamos es a partir de la experiencia, que hay una página que es Robotic en Arquitectura, Robotic in Architecture, que toma varias experiencias de Gramazio Kohler, y hicimos una experiencia de manufactura y a ellos les interesó bastante, entonces con la idea de devolverle a su propio equipo, se hicieron estas pequeñas experiencias de trabajar esto en madera y armar estas piezas de robótica, que fue bastante interesante porque el que más trabajó en programación, que es Cristian Calvo Valentín, después de esta experiencia que presentamos en SIGRADI, pudo ganarse una beca doctoral en Zurich con Gramazio y Kohler, que eran los referentes que trabajaban en robótica en su momento. Entonces, bueno, fue un orgullo, y el trabajo de programación es de Cristian Calvo.
Los colegas de Chile siguieron trabajando en impresión de vivienda y siempre llaman a un argentino, no sé por qué, pero bueno, algo todavía tenemos ahí que podemos aportar algo porque tienen una infraestructura fantástica, tienen un pórtico de impresión, están imprimiendo una de las, ya no sé si es primera, porque viste que todo el mundo quiere adjudicarse la primera, pero son de las primeras viviendas académicas, experimentales. Esto que tiene que ver con el tema de este conversatorio, la idea de futuros autónomos. Habíamos puesto nosotros un workshop donde en esta primera instancia se hacían, a partir de las primeras conclusiones que tenían ellos de impresión, trabajábamos geometrías que podrían llegar a servir para esas futuras viviendas. Simplemente eran unas superficies que trabajábamos en un workshop, después algunas colaboraciones como Paola Sanguinetti, que está trabajando en Estados Unidos, que trabajaba en impresión en cerámica, una escala de prototipo. Y lo interesante de eso es que ellos siguieron avanzando, entonces trabajamos una tesis en Santa Fe, donde con toda la expertise que ellos ya tenían, de decir, no, un muro tiene que ser tanto, tiene que curvar tanto, si no, no es autoportante, o sea, tenía una serie de restricciones, desarrollamos una definición con las restricciones de su propio know-how. Entonces fue interesante, por decir, sin tener nosotros la tecnología, en Santa Fe, y obviamente poniendo como codirector a un ex alumno mío de BioBio que estaba trabajando, que es Alexis Salinas, trabajamos y terminamos en una impresión en cerámica con las restricciones de su propia experiencia. Entonces era como que podíamos de alguna manera transferir su propia experiencia. Y ese algoritmo permitía trabajar estas células, otra vez el Voronoi, creo que uno ya está cansado de ver Voronoi, pero la verdad que venía muy bien porque los recintos con ese tipo de curvatura, con el tipo de cemento que ellos hacían, con la tierra del lugar, verificaba que era estable, no necesitaba ningún tipo de estabilización. Entonces con eso nos dio la posibilidad de trabajar y después terminamos planteando un asentamiento con esto, que no lo muestro porque estamos con profesor de urbanismo, pero básicamente queríamos llevar qué pasaba si hacíamos una pequeña asentamiento de, no sé, 100 viviendas con estas lógicas. Entonces el mismo patrón Voronoi fue armando y bueno, era simplemente una experimentación, pero no era nuestro... Exactamente, pero no era nuestro objeto de estudio el urbanismo ni la apropiación. Entonces, esto sí, acá podemos por lo menos decir que arriesgamos y hay algo de valor. 3 últimos ejemplos. Esta es la que contaba esta experiencia el 2012 en la Universidad del BioBio. Es una experiencia interesante porque la idea era trabajarla con una plegadora de acero. Esta pieza se hace por un encargo de ingeniería industrial. En Santa Fe trabajamos la idea de hacerlo en madera porque en BioBio hay mucha madera, pero si ustedes observan, esta es la Facultad de Ingeniería de Madera y nos bocharon la idea y dicen, no, madera no, porque nosotros queremos diferenciarnos de ingeniería en madera y trabajamos esta pieza que la idea era hacerlo con tubos y doblarlo porque había una empresa de reacondicionamiento de barcos en Concepción que tenía esa tecnología. Pero lo que suele pasar es que nadie va a cortar su proceso por una pieza experimental de un grupo de arquitectos. Entonces al final el financiamiento que ganamos en un Fondar Chile de $15.000 se fue en contratar en un tallercito que lo hizo manualmente y acá viene un poco todo lo experimental, ¿no? Entonces los procesos de ideación son bastante rápidos, son bastante interesantes, tomamos cortes de diferentes posiciones del cuerpo humano. Esto está en el Paseo Central de la Universidad del BioBio, termina estando en el catálogo de obra artística de BioBio, o sea que bueno, interesante, de obra pública. Pero claro, se terminó el dinero y quedó así. Y se armó un Facebook de los propios estudiantes diciendo o desmontan eso o lo terminan. O sea, evidentemente, pero fíjate que es muy cultural, porque lo habíamos presentado en Sigradi en Brasil, y en Brasil decían, no, lo dejan ahí y le ponen una enredadera. O sea, fíjense cómo cada expectativa cultural de cómo terminarlo, lo acabado o lo no inacabado, podría haber derivado diferente. Entonces, Nicolás Sáez, colega que trabajamos, le muestra el Facebook al rector que le había prometido el dinero que faltaba y con eso el tipo da el dinero que falta y terminamos esta pieza. Fíjense, es el tallercito, está dibujado con tiza, o sea, ploteamos uno por uno, se dibujó con tiza. Por eso esto es como
sobreactuar una tecnología en un contexto que también está limitado. Acá hay un video más, lo voy a poner con audio. Lo que no sabemos es si la gente se sienta o les pidieron que se siente para el video. Pero... Bueno, y quedan dos ejemplos más de estas formas de trabajo, aprendiendo un poco de BioBio, que por suerte el dinero de nuestros colegas chilenos, porque salió $23.000, una pieza de 10 metros de largo. Lo que trabajamos a partir de la invitación de Andrés Martín Pastor de Universidad de Sevilla, trabajamos con un concepto de geometría descriptiva, que era un manual de su exdirector de tesis, que eran curvaturas de igual pendiente, que no había sido muy explorado y que era una superficie desarrollables, y trabajamos, esto es en el 2015, creo que es el mismo año que hace una experiencia luego en Río de Janeiro, o sea que empezamos a conectar Brasil, Sevilla, Santa Fe, Argentina. Hacemos esta experiencia de esta estructura plegada, que es muy interesante porque cuando avanzamos geométricamente siempre aparece el problema de la materialidad. Nosotros no estamos al lado de una ingeniería en Santa Fe, a diferencia por ahí de otras facultades, donde toda la cuestión del ensayo de material, que debería ser parte del método, lo hacemos más a nivel intuitivo, a veces nos da mayores libertades y otras veces nos pueden dar más fracasos, porque evidentemente hay certezas que no tenemos. Una de esas es que Andrés me pedía los datos de curvatura de la madera y no lo teníamos, no hay una ficha técnica. Entonces lo que hacía es ir a comprar una madera y decían, bueno, si se quiebra te la pago, y medirlo manualmente, y es ahí donde fuimos quitando material, lo colocamos a la altura de un aventanamiento, porque es el lugar que tiene mayor exigencia de curvatura, y simplemente una cuestión de ir buscando los instrumentos que teníamos. Otra es que había hablado con un carpintero naval, porque en Santa Fe está enfrente de Alto Verde, ahí había una escuela de canoas, de los pescadores, que usaban este guatambú, y me dice, mira, si lo colocas media hora en agua y lo vas flexionando, esto puede llegar a curvar, porque no teníamos mucha... Al final no lo colocamos en agua, pero el montaje de estas piezas lo hicimos al lado por las dudas, ¿no? Entonces estábamos ahí como diciendo, bueno, si no lo tiramos acá, de alguna manera lo montamos. Este primer prototipo lo terminamos, hicimos el 50% del prototipo y lo terminamos construyendo. Estos son trabajos de los alumnos que trabajan sobre la problemática que observaron en el prototipo, son alumnos de la maestría, y termina armando Andrés en la Noche Europea de los Investigadores, el prototipo entero, lo escala un poco más, en MDF, mucho más económico, por 24 horas, y sale 1.200 euros. O sea, bajamos de 23.000 a 1.200, entonces bueno, dijimos, ok, ahora vamos a empezar a acotar una tecnología apropiada a nuestro contexto, ¿no? Y no esperar ese financiamiento excepcional que por ahí no es recurrente. Y esto termina ganando un premio en España de arquitectura efímera. Y esta última experiencia, trabajamos sobre Flexing4, es una experiencia donde trabaja sobre la flexión activa de los materiales. Lo hicimos con Martín Beizaga y Luciana Gronda, doctoranda y maestranda,
Y sí, fue una experiencia que hicimos en Santa Fe, que es bastante interesante porque en este caso, sí, Andrés, hicimos todos los prototipos que hay que hacer, que en la experiencia que hacemos ahora vamos a utilizar un poquito más la intuición, pero con Martín sí se trabajaron todos los prototipos. Igual en el caso de la fracción activa sirvió para la geometría, pero hay un cambio muy diferente cuando uno cambia de materiales. Ahí va a conectar. Bueno, esto es una experiencia interesante que también sacamos 2 premios internacionales y bueno, es una experiencia que yo creo que hay que seguir desarrollando porque si bien logramos la estabilidad a partir de la solidaridad que tienen estas piezas al trabajar la fracción activa, hemos resuelto un tema que teníamos con los trabajos que tenían exclusivamente el trabajo en geometría descriptiva. Los trabajos de Andrés Martín Pastor, que es un profesor de geometría descriptiva, se apoyaban en la geometría perfecta. Entonces nos pasaba que necesitábamos una plataforma como esta perfecta para que funcione la pieza. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés una plataforma perfecta no te permiten poner un Fisher, porque es la plataforma. Entonces, con Andrés más o menos intentamos, a partir de la colaboración de mi hermano, que también es arquitecto, en la propuesta anterior hacer una semi-plataforma que me salió menos, porque si no se te sale igual que hacer la plataforma, hacer el prototipo. Y aquí sí encontramos un sistema de apoyos donde es muy versátil. Lo que vas haciendo, vas empujando, le pones unas estacas y lo podés adaptar a cualquier terreno. Entonces es bastante interesante por la versatilidad que tenía, que no necesitamos pensar en la nivelación para poder trabajar la pieza. Este sería un poco el valor más interesante. Fue expuesta en el Museo del Design, en Como, y terminamos con un video como para que vean las piezas, lo livianas que eran y cómo van tomando rigidez estructural a partir del montaje. Esto era... Y acá está el montaje artesanal, ¿no? Con tornillos mariposa. Fíjense, parece un papel. Cada una de las piezas no se sostenía en sí misma. Entonces lo interesante es cómo trabaja por solidaridad estructural cuando se arma la trama tipo cesta de mimbre, ¿no? Ahí donde yo digo, ¿dónde quiebra? Cuando llovió quebró, o sea, se desarmó ahí, porque perdió la flexión porque se humedeció la madera. Y después se volvió a inflar como una pelota, lo empujamos, se secó y se volvió a armar. Si se fija en la maqueta, está lleno de piezas y cuando lo íbamos armando íbamos quitando piezas también para ir viendo los límites de la estructura. Generamos asimetrías también, quitamos una pieza aquí, otra de otro lado. ¿Ves? Aquí falta una pieza, allá también. Intentamos que no sea simétrica. Y la íbamos empujando como para entender cómo trabaja la estructura.
y por suerte logramos bajar los costos, que es lo que nos preocupaba de las experiencias anteriores. Bien. Entonces vos de repente estás con la época de la carroza y sale el motor a explosión y se sigue usando la carroza. Y eso estamos hablando de 1870, 1860, no me acuerdo bien, no lo tengo claro eso. Pero cuando sale el auto, Fiat, 1900, casi ya 20 años después, seguimos con la idea de la carreta. ¿Se ve el mouse? ¿Se ve el mouse? No, no se ve el mouse. Bueno, pero sigue ahí, ¿no? Está el estribo, la manera de la rueda, parece la rueda de madera, el guardabarro, la cuestión como te sentabas, ¿no? Con las cositas. En fin, cambia poco la estética, ¿no? Y después ya vamos al 26 y seguimos con la idea de la carreta. Entonces eso me hace pensar en cosas, ¿no? Que estamos perpetuando cosas que existen, ¿no? Sin pensar un poco en esa cuestión futura, ¿no? Una de las fotos que a mí más me llamó la atención cuando era estudiante era esta, que te muestran el movimiento moderno y vos lo tenés como el predio moderno, el edificio moderno, y lo ves y hay un coche de los años 20 ahí con una chica vestida de Charleston, de Twist. Y eso me llamaba un poco, mucho la atención, ¿no? Que cómo cambian las cosas y cómo siguen de la misma manera, ¿no? En la época era actual, esta también es actual. Y en la casa pasan cosas parecidas, ¿no? Vos estás ahí en un 1823, un retrato de una casa brasilera con los criados, acá era un poco diferente, no había tantos criados, o esclavos, no sé si eran criados, eran esclavos. Y paredes vacías, el agua, haciendo tareas domésticas, aprendiendo a coser, aprendiendo a bordar, los chicos jugando. Más adelante en el 50, 1950, mucho tiempo después, 100 y tantos de años, una casa del futuro, ¿no? Pero con situaciones parecidas, ¿no? No están aprendiendo a bordar, le están haciendo el pelo, está leyendo, están haciendo algo, ahora con una mobiliaria un poco más futurista, que tal vez viene cuestiones de futurismo, ¿eh? Los Jetson se llama en portugués. ¿Cómo se llamaba esto en castellano? Los supersónicos. Entonces buscando maneras, ¿no? Tenés un robot, pero está ahí sentado viendo la tele, comiendo, te lija las uñas, el aspirador trabajando solo. En los 60, una tele ahí como algo como esto, una pantalla, ¿no? Flotando. En fin. Y lo posible, ¿no? Rainer Banham, A Home is Not a House, también por ahí, años 50 y algo, que coloca la cuestión del entorno bien climatizado. Él está desnudo adentro de una bola de plástico y hay un aparato ahí muy raro en el medio que controla la música, el ambiente, la temperatura, la humedad, todo lo que es necesario
a este hombre, ¿no? Para la correcta vida, ¿no? de una figura. Yo voy corriendo, es decir, podría detenerme en cada una de esas un tiempo, pero estamos mal de tiempo. Esto nos lleva a ser, bueno, y si vivimos en la luna, ¿no? Archigram, intentando hacer sus cosas allá, ¿cómo sería esa vivencia en la luna? Dentro de esa idea, ¿no? Década de 60, no hay crisis energética, no hay Vietnam todavía, el mundo va a existir para siempre. En fin, el petróleo no es un problema, encontramos los plásticos, qué maravilla, los plásticos. No, hay un texto de uno de los Archigram hablando de, fui a un restaurante y el plato era de plástico y los cubiertos eran de plástico y el vaso era de plástico y comí y después lo tiré todo afuera, lo tiré toda la basura a eso, ¿no? Y si pensamos la casa de esa manera, no había una cierta conciencia ecológica, no había nada de eso, pero eran cuestiones posibles, ¿no? En esas épocas. Y se planteaban experimentos de esta índole, ¿no? Barbarella, la película, es un poco eso es panel de aluminio, se abre y aparece el tipo hablando con ella, el presidente de no sé qué galaxia, pasándole las tareas, la cama, una burbuja de plástico. Y nos hacen acordar un poco, venimos más para acá, más a 5 años atrás, a las casas inteligentes, Home Smart Home, ¿no? Y que vos de alguna manera con cuestiones electrónicas podés controlarla completamente, un poco como la burbuja de Banham, ¿no? Pero yo estoy hablando de hace 3, 4 años atrás, o bueno, hasta hoy se busca el Smart Home, ¿no? Pero cuando la vas a colocar, bueno, está aquí, está el Smart Home en la vieja home, en la vieja casa, seguimos en la casa tradicional, ¿no? Balloon frame, tal vez. Y un poco nos lleva también a Venturi, ¿no? ¿Qué significa cada una de esas cuestiones, ¿no? La cuestión de representación, que los tipos van a ver las mansiones de Hollywood y ver lo que representa cada una de esas cosas y lo transmiten a la casita que es el bungalú de ellos o el motorhome a veces, ¿no? Pero intentando hacer el camino que te da algo romántico, los árboles atrás representando el bosque, en fin, la columnata representando Grecia, el portón representando algunas cosas así, ¿no? Y de nuevo vuelvo a esta cuestión, ¿no? Seguimos intentando con cuestiones de innovaciones y haciendo carrozas antiguas. Esto lo llego acá porque en algún momento llega las máquinas, ahí en el laboratorio, esta pequeña introducción, y un poco que, bueno, ¿qué hacemos, no? Que llegó la máquina para cortar maquetas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llega esta máquina, bueno, hay que instalarla, la probamos y llamamos a la directora para probarla, hicimos, bueno, ¿qué le hacemos al director? No, algo rápido, sentate ahí, hacele, ¿cómo se llama tu hija? Luisa. Escribí Luisa, hacele un raster, un redondelito y se lo cortó y se lo llevó. Mirá todo lo que puede hacer una máquina rápido, ¿no? En una cuestión de un acrílico cortado, un acrílico transparente. Tiempo después la directora me pregunta sobre la máquina de hacer llaveros. Y la máquina de hacer llaveros, entonces esto era un problema para nosotros, ¿no? Porque vos traer una máquina y pensar que estás solo usarlo como herramienta de transportar la herramienta, el cúter, la trincheta, ¿no? No, es una trincheta automática. Y ahí estamos de nuevo con el coche y la carroza, ¿no?
diciendo, bueno, tenemos esto, pero lo estamos usando como carroza. Lo mismo sirve para cuando llegan las impresoras 3D. Y de nuevo, el problema de los Fab Lab que son gratis. En San Pablo montaron, no sé, 6 Fab Lab gigantes, gratis, gratuitos, que vos vayas, haces lo que querés y le preguntás a los chicos, qué bien, el Fab Lab, ¿qué hacen? Y hacemos llaveritos, corazoncitos, florcitas y alguna otra cosa más. Bueno, seguimos con el mismo problema, ¿cómo salir de eso, no? Y bueno, ahí empezamos a invertir en workshops, investigando, ¿no? Investigando cuestiones. El Mauro fue uno de estos, o 2 de estos, ¿no? Con gente tuya también, no fuiste solo. Y viendo las otras posibilidades, salir de la carreta, salir de la carroza. ¿Qué se puede hacer? Interactividad, Arduino, sensores, programación, otros programas que no los EXE que vos habías dicho hace un momento atrás. Entonces intentar salir de la caja, ¿no? Y cuestiones que pueden ser hechas. Encontramos un problema que no era solo nuestro y bueno, intentamos hacer una red, llamar gente capacitada que nos ayude a montar esto a nivel nacional, pero también a nivel internacional de Sudamérica, dentro de nuestras posibilidades, que tenemos limitaciones, como Mauro dice, te vas a Alemania y tienen todo y un presupuesto de millones y vos tenés un presupuesto de $10.000 y no tenés todo. Entonces es lo que llamamos habilidades expandidas, es un poco la creación sudamericana, ¿no? No tenés la cosa, bueno, pero la quiero hacer y bueno, entonces algo lo hago de esta manera, algo lo hago de otra. Intentamos salir adelante y consciente de las limitaciones, ¿no? Nadie es inconsciente de las limitaciones, pero se avanza bastante, principalmente a nivel de software y de programación. No tenés el ferramental, pero tenés las ganas y las ideas. Y es importante traerlo a esto, ¿no? Entonces se montan, este es otro workshop que montamos también con gente de afuera y productos, ¿no? Esto también, Mauro mostró esta situación, ¿no? Que era, de alguna manera, vos tener algo o querer hacer algo y pensar en cómo lo vas a hacer. Mi papá era joyero y cuando era artesano, ¿no? De estos joyeros que están un mes con una pulsera o un mes con un anillo, y él me llevaba a trabajar con él a veces. Venite, hacete. En cuanto yo hago algo, vos haces algo, me ayudás. Bueno, y vos, artesano joyero, estás un mes haciendo un anillo o una pulsera. Y yo haciendo esto a mano, artesanalmente, pensaba, debe haber una máquina que haga esto. Debe haber algún otro proceso que haga esto, debe haber algún otro proceso que haga esto. Cuando Gary hace esto por la primera vez, los esbozos que hace él los hace con esas curvas Spline, que no estaban en los programas, no existían en los programas, estaba la Polyline y basta, ¿no? Entonces había alguna cuestión entre lo que yo quiero hacer y lo que la tecnología actual me permite hacer. Cuando él lo hace a esto, el pescado, la estructura es el pescado más simple posible, parece un galpón de granos eso. Pero la imagen que él quiere es esta, y cuando dibuja lo hace así. Entonces hay alguna cuestión de innovación ahí a nivel de programas y a nivel ejecutivo que después, 10 años después, lo resuelve cuando hace el Guggenheim. No es más ya el trelizado común, se puede hacer otra cosa a partir de los programas que Mauro lo nombró bien, el CATIA, ¿no? Que son programas de aeronáutica. Hoy son más fáciles, hoy los chicos los hacen con Rhino Grasshopper, con este tipo de programas.
Y dentro de ese workshop, aparte de avanzamos en form finding también, en busca de formas, con varios protocolos, ¿no?, diferentes. Esto es uno de ellos, que se hace un intento de hacer algo montado, ahí no está milimétricamente medido eso, pero bueno, de nuevo, hay unas ganas de hacer cosas y de llevarlas adelante. Esto es un trabajo que también dentro de esa idea de innovación, por ejemplo, esta era aquella cápsula de la Luna que Archigram había hecho, que la mostré allá atrás, y a partir de un organismo vivo y de algún agrupamiento de este tipo de elementos, recordando la cápsula de Archigram, saca una cosa como esta, ¿no? Bueno, después hay que pensarla, cómo se puede hacer. De nuevo, yo creo que hay una imagen ahí que es de punta, decís, caramba, mira lo que hicieron, y cuando lo hacen con costillas, que no tiene, de nuevo, la carroza y el coche, ¿no? Tenés un avance grande ahí para avanzar en esas situaciones. O se hace con el viejo grid shell que usaba Frei Otto, ¿no? Hay cosas para avanzar. Este eje que es Alemania, Austria, norte de Italia, está muy avanzado en esas situaciones de design to production, ¿eh? Cómo hacer la cuestión del diseño, cómo avanzar en eso, ¿no? Y este tipo que es Arnold Woese, no sé si lo comió ahí arriba, no sé por qué le está comiendo la parte de arriba. No, acá está, mira. No, está bien, estoy bien. Arnold Woese, sale, sí. En 2013 saca un poco, sale de las costillas, inventa una manera de hacer eso a partir de piezas pequeñas y del mismo tipo de encaje. Es una investigación orgánica para poder hacer cosas de este tipo, que era lo que Zaha había hecho con costillas. Entonces yo estoy siempre pensando en eso, cuál es la máquina que puede hacer esto, que lo haga más rápido, y cuál es el proceso que supera el proceso anterior. Un poco esa es la búsqueda de todas estas situaciones. Es muy fácil, ahora lo hace con, una liga de aluminio, los tirantes en cables de acero, vidrio, en fin, cuestiones que acá lo había hecho con crucetas de madera y tablas, ¿no? Pero bueno, se avanzan en situaciones, eso es lo que más me interesa, ¿no? Y la cuestión orgánica es muy interesante, ¿no? Había Guto Nóbrega, que Carla fue a hacer un workshop con él, ¿no?, en Buenos Aires, ¿no? Él hacía una investigación con plantas, entonces él montaba una planta, la llenaba de sensores, si le falta agua va a una canilla, la golpea y le gotea agua, si le quiere luz va y busca la luz, y si quiere no sé qué, hacía esa lectura, y entre dos lugares diferentes hacía, ¿no? Había una en Río, otra en Colombia, y era una tela de esas que proyectaba, y nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos algo, un elemento mejor para eso, ¿no?, que una tela? Y ahí salió el tentáculo, ¿no? El tema de él es biosfera, y nosotros le hicimos esta obra a partir de cuestiones que te plantean desafíos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no sabíamos si iba a quedar en pie, hacíamos el modelo en pequeño, después mayor, y la tocabas así, hacía ¡fum! Y vos tenés duda porque hay chicos abajo, hay chicos que se suben. Y los ingenieros no tenían cómo calcularlo, no había en Río cómo calcular eso todavía. Hoy hay cómo calcular, pero en esa época no había, ¿no?
O sea, no, metemos un pilar, la colgamos de arriba con 4... No, pero no quiero colgar, no quiero poner un pilar, no quiero colgarla de arriba. Hoy el caramba te ayuda bastante, pero bueno, nos ayudó a pensarlo como un organismo, ¿no? Bueno, son vértebras, hay tendones, a los tendones hay que estirarlos, en fin, hay discos, y eso te ayuda a entender la lógica biológica, te ayuda a cerrar. Y bueno, como es biológico, es eso, lo agarras aquí, lo soltabas y volvía. Te podía subir, no se caía, se curvaba un poco, ¿no? ¿Cómo se hace el proceso un poco, ¿no? Grasshopper. Y cómo se monta en laboratorio probándolo y queda abajo de una escalera un tiempo hasta que lo desmonta, ¿no? Una de las situaciones que esto te permite avanzar. Yo digo, el paramétrico es una herramienta que te permite avanzar en cuestiones complejas y en cuestiones simples. Entonces te permite la simplicidad. Hay un texto que, hablando de habilidades expandidas, en inglés es complexity, simplicity, y nosotros ponemos simplexity, que es más o menos trabajar la simplicidad a partir de la complejidad a través de las herramientas que no tenés, ¿no? Entonces buscamos en una época hacer habitación con eso, un test interesante que hicimos. Puedo mostrar el vídeo si lo encuentro más tarde. Después avanzamos con esa, era una WikiHouse, ¿no? Tropicalizada para Brasil. Avanzamos y lo metimos en Grasshopper a la WikiHouse, que no estaba dentro de Grasshopper, estaba en un ambiente que era, no me acuerdo, muy precario. ¿Cuál era, Mauro, el ambiente que estaba WikiHouse? Era, no sé, bueno, un programa muy limitado así, ¿no? SketchUp, estaba en el SketchUp. Y nosotros lo sacamos de SketchUp, parametrizamos y permitimos hacer a partir de curvas, de otras cosas más complejas, usando los encajes de la propia WikiHouse. Andrés Pastor trabajando cuestiones de geometría, avanzando en cuestiones, porque también está en un laboratorio y en un ambiente que es muy arcaico, que no tiene interés en avanzar o en traer cosas nuevas. No está el profesor dando su clase ahí de geometría descriptiva en la losa negra, ¿no? Con tiza, y no quiere salir de eso. Entonces vos tenés que siempre por fuera, ¿no? No por dentro de las disciplinas, sino correr por fuera. Hicimos en una hora un workshop para hacer este Cobogó con Verónica Natividad, un workshop en la PUCI también, varias técnicas, varias tentativas. Era cemento blanco, con hormigón blanco aparente. En Río no es una buena idea, está verde eso, hoy está todo verde. Pero bueno, en Portugal quisieron que sea así, fue de esa manera. Después otro que es el pabellón Tornado, que fue también un trabajo que lo hicimos a partir de una disciplina, que es un trabajo de un grupo de alumnos, que después en otros semestres se desarrolla y se construye. Y aquí más o menos el proceso de montaje dentro del laboratorio de modelos nuestros. Algunas tentativas, intentos de hacer pabellones para Ambev, pero no les gustaba y al final hicimos un panel grande. Y de nuevo, llegando un poquito al final, ¿no? Que es esta cosa masiva, manual, artesanal, para algo que se viene de esta manera donde el humano no tiene voz, ni voto, ni qué hacer, ¿no? El humano ahí está de lejos, programando, viendo que las máquinas funcionen.
Y vos como escuela no podés quedarte afuera, ¿no? Entonces intentamos traer un brazo, lo trajimos, pero todavía no lo instalamos. Estamos en esa. Y cosas que me llaman la atención de estas innovaciones, ¿no? De la rana, que parece una rana de estas trepadoras de verdad. De nuevo las chicas, las telefonistas, y acá hay una historia, pero bueno, hay tiempo, ¿no? Cuando viene el primer teléfono, va el emperador de Brasil a la feria de Chicago, habla con un Graham Bell, que es el que inventó y se lleva uno para hablar con un ministro. ¿Cómo es el teléfono? Bueno, hay un teléfono acá, una línea, otro teléfono allá, y llama y atiende allá, hace así. Los otros ministros se ponen celosos, manda a alguien allá a traer dos más, eran 3 ministros. Entonces tiene 3 teléfonos, uno para el ministro de no sé qué, otro para el ministro de no sé qué, otro para el ministro de no sé qué. Y cuando empiezan a hablar con esto, la corte también quiere, dice, no, la casa llena de, resolveme este problema. Inventan la figura de telefonista, ¿no? Que es, hay un plug que lo saca, llama, no sé qué, quiere hablar con fulano. No sé, hoy los telefonistas no son así, pero parece que te hablan de esa manera. Pero de nuevo yo cuestiono cosas de innovación, que esto para mí es la carreta, ¿no? Yo te digo, ahí te pregunto, ¿para qué un robot quiere una tela? ¿Para qué un robot tiene esto? ¿Para qué un robot quiere ventanas? ¿Para qué un robot tiene que estar sentado? Entonces son cuestiones que siempre coloco dentro del laboratorio y que vuelvo, ¿no? Para mí esto es lo mismo que esto, estamos en el mismo problema, ¿no? ¿Cómo avanzar en esas cuestiones dentro de un ámbito universitario que no tiene dinero, ¿no? En fin. Esta es un poco la bibliografía que tengo, el grupo, y yo lo que puedo hacer ahora es mostrar, no sé, algún video para que tengan una idea de lo que hacemos. A ver. Este es uno. No pudimos pasar a ver si sale. Ese es el laboratorio nuestro. Un problema, está en un segundo piso.
Fueron 3 días montando. Ahora vuelve, amanece. Pero, y no tiene tornillos ni clavos, entonces son esos encajes medievales, ¿no? O más antiguos, no sé si medievales o más antiguos, sí. Ya terminé. Sí. Hicieron los chicos, montaron la mobilia también. Sobraron chapas y bueno, se animaron a hacer mobilias, bancos, sofá, lámpara, todo con sistema de encaje, ¿no? Hasta la escalera. Y las lámparas. Bueno, yo creo que paro acá. Había una que hicimos también porque, vamos,
el LAMO es un laboratorio de modelos, ¿no? Pero nos interesan varias vertientes, no solo el diseño, no solo la fabricación, pasa por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya hicimos, yo no lo encuentro acá, no sé por qué era para estar acá, pero no lo estoy encontrando, que hicimos un trabajo, hicieron un BRT, vehículo sobre tril, leve, ¿no? Y cuando lo hacen, rompen un tejido urbano gigantesco, son 30 kilómetros, algo así, que dejó muchos terrenos residuales vacíos. Y hubo un trabajo que se llama Transcarioca, que lo pensamos a partir de esos vacíos urbanos. Entonces, a detectar esos terrenos, la tipología de esos terrenos, ver cómo se podían usar esos terrenos, y pensamos en plazas, en edificios comerciales o restos de edificios comerciales y habitación. Bueno, pusimos unos parámetros y de todos esos 400 terrenos, solo 70 eran utilizables. Y empezamos con programación a proyectar en los 70 terrenos al mismo tiempo. En función de los parámetros que le daba, tenía un perfil más de una plaza, o tenía un perfil más de una habitación, o tenía un perfil más de un edificio comercial pequeño, ¿no? Dos andares, cosas pequeñas así. Y todo al mismo tiempo se hizo. Muy, no sé, yo a mí los pelos de punta, ¿no? Porque de repente, bueno, esta chica que trabajó en eso, fue un trabajo de final de curso, ¿no? Después se fue a una empresa a trabajar, a hacer las agencias del Banco Bradesco. Banco Bradesco tiene, no sé, 1.300 agencias por Brasil. Y hacer las 1.300 al mismo tiempo. Entonces el equipo son de 6 personas, hacen con programación, con Rhino, con Grasshopper y con lo que entienden de software, un protocolo para todas las agencias al mismo tiempo. Entonces lo que hay un humano revisando la lógica, ¿no? Bella marquesa, sus hermosos ojos me hacen morir de amor. Burgués gentilhombre, Molière. El burgués le pregunta al filósofo, ¿cuál es la mejor manera de decirle bella marquesa? Bueno, el filósofo es preciso de tiempo para pensar esta situación. Él se va, un mes después vuelve, le dice, mira, si bella es A, marquesa es B, sus hermosos C, ojos D, me hacen E, F, G. Dice, puede ser A, B, C, D, F, G, puede ser B, C, no sé qué, son A, B, C, D, F, G. Son 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. No sé, 1.200 maneras de decirle, bella marquesa, sus hermosos ojos me hacen morir de amor. La cuestión que vos no sabés, por ahí vos lo acomodás de una manera que está diciendo, marquesa, te odio. No, nunca más que te quiero ver, ¿viste? Entonces, ahí todavía precisa el humano para que tenga lógica. Al final es una anécdota, ¿no? Pero al final le dice, ¿y cuál es la mejor manera? Dice, la que usted dijo, la que usted dijo. Hay denotación, hay connotación. Connotación es esto, ¿no? Marquesa no me gusta, marquesa me gusta. Denotación es algo que te dice en qué siglo estamos. Vos lo podés decir de una manera que te dice, vos de dónde sos o de qué siglo me estás hablando, ¿no? Entonces, el humano pasa por ahí.